Bueno, ahora vamos a ver el punto 6, ¿vale? Vamos a hablar del concepto de mol. Veremos lo que es el concepto de mol y veremos también la masa molar. Esto lo tenéis también en la presentación, grabado en lo del screencast. Bueno, ¿qué es el mol? Pues todos sabemos, desde que empezamos a estudiar la unidad de las distintas magnitudes, sabemos que el mol es la cantidad de sustancia. Un mol es la unidad de la cantidad de sustancia. Nos mide la cantidad de sustancia. ¿Qué nos permite el mol? El mol permite hallar, ay, qué letra, con el mol podemos hallar el número de partículas. Hablamos de partículas en general. Estas partículas pueden ser átomos, pueden ser iones, pueden ser moléculas, pueden ser electrones, partículas en general. Y decimos que un mol es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Esa relación es importante. A ese número se le conoce como número de Avogadro. ¿Vale? Este es el número de Avogadro. El número de Avogadro que se escribe así. Entonces, nosotros podemos poner que un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, o también podemos decir que un mol es igual al número de Avogadro partículas. Podemos decir una cosa u otra. Nosotros utilizamos este para abreviar, pero bueno, que si no nos queremos liar, pues nosotros vamos a poner este número, el 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Cómo se pone ese número en la calculadora? Porque sé que a muchos os cuesta escribir ese número. Ese número viene de la notación científica. Y recordar, en la notación científica siempre tiene que ser el menor número de cifras significativas, es decir, como nosotros resumíamos, un único número delante de la coma distinto de 0, seguido por uno o varios decimales, multiplicado por una potencia de base 10, ¿vale? Así lo tenemos que escribir. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, pues, según la calculadora, os podéis encontrar aquí con esta tecla que es por 10 elevado a x, y otros tenéis esta otra tecla, EXP. Entonces, ¿cómo escribimos esto? A ver, voy a borrar. Vamos a hacer un cálculo de partículas. Si borramos, que la pizarra es más vieja ya que anda para adelante y se borra fatal. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos 3 moles. Y me están pidiendo el número de partículas. ¿Vale? El número de partículas que tenemos en esos 3 moles. Pues nosotros decimos 3 mol por 6,022 por 10 elevado a 23 partículas que tiene un mol. Recordad factores de conversión, ¿eh? Y hay que hacerlo sí o sí, porque ya que vamos a simplificar mucho los cálculos, esto hay que hacerlo, es lo único que os pido. Entonces, moles con moles se me va, y esto se me queda 3 por 6,022 por 10 elevado a 23.
eso lo hacemos. Vamos a ver. Y nos sale 1, se ponen todos los decimales, ¿eh? Aquí no aproximamos, porque además no salen muchos decimales. 1,8066 por 10 elevado a 24, ¿qué? Partículas. Bien, ¿cómo escribo yo ese número? Pues ese número en la calculadora, 6,022 por 10 elevado a 23, en la calculadora pondremos 6,022, ¿vale? Lo escribís. Y ahora le vais a dar o a esta tecla el 10 elevado a x, ¿veis? A ver si se ve. Yo diré 6,022 y directamente le doy a la tecla. Y ya me está poniendo a mí el por 10 elevado a 23. Y ahora digo por 3, si lo quiero multiplicar. ¿Veis? Y me sale así. Entonces, diríamos, si tenemos esta tecla por 10 elevado a x, ahora ponéis el 23, luego le dais al por, bueno, acá sí se escribe, ¿vale? Pues tenéis el por y lo multiplicáis por 3. O, si tenéis la otra tecla, esta es una, o la otra opción, que es exactamente igual. A los que tenéis la calculadora más vieja, le dais a la tecla XP, exponencial, ponéis el 23 y ya está. ¿Vale? Según la calculadora, si es más moderna como esta, si os fijáis, sale el número como lo escribimos en la pizarra. A otros os sale algo así. 1,866 y aquí en chiquitín aparece por 10, bueno, aquí pone 24, ¿vale? Lo tiene así aquí en chiquitín, muy finito. Está que pasa, si la calculadora es vieja y no tiene la pantalla muy clara, puede pasar desapercibido, fijaros, ¿vale? Porque esto nos lo encontramos así en la pantalla. Aquí en esta esquina, arriba, es como nos aparece este número. Eso sobre todo es en las calculadoras del EXP. En las otras, esta ya más moderna, sale tal cual. ¿Veis? No sé si se verá, sale así. Y así se calcula el número de partículas. Fácil. Vale, bueno, borro esto. Ahora tenemos un nuevo concepto que es la masa molar. ¿Vale? La masa molar se va a llamar con una M, solo una M. Quizás en la presentación yo os haya puesto MM. Craso error. Una M, a seca, ¿vale? Porque la nomenclatura cambió. Lo que pasa es que los más antiguos seguimos poniendo la MM. La masa molar con una M mayúscula, a secas. Bien, ¿este concepto de dónde sale? Bueno, el concepto de mol mide la cantidad de sustancia. Las partículas. Esto es un concepto químico. Luego tenemos otro concepto en los que habitualmente se cuantifica la materia, que es la masa. Nosotros cuando hablamos de materia, lo normal no es que hablemos de moles, sino que hablemos de masas. Entonces tenemos que la masa se puede medir en kilogramos o en gramos. Aunque el sistema internacional son los kilogramos, ¿vale? Este es en el sistema internacional. Lo normal en química, que utilizamos cantidades muy pequeñitas, es que se mide en gramos. Nosotros lo vamos a utilizar en gramos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Si cuando estamos hablando a términos microscópicos, a escala de laboratorio, estamos hablando de partículas, moles, pero luego en la vida cotidiana de lo que se trata es de hablar en algo más fácil de asimilar, algo más fácil de medir, hablamos en kilos. ¿Cómo relacionamos esto?
pues aparece el nuevo concepto que es la masa molar, ¿vale? Aparece la masa molar. Con una M. Y la masa molar es la masa en gramos que tiene un mol de sustancia, ¿vale? O lo que es lo mismo, es la masa en gramos de 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Si nosotros logramos juntar 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, por ejemplo, moléculas de ácido sulfúrico, del que habíamos visto antes, si eso lo sumamos en una balanza, o más fácil que el ácido sulfúrico, el cloruro de sodio, que lo tenemos todo. Si nosotros, pero pasa que eso es una red, no, me quedo con el ácido. Si nosotros juntamos esa gran cantidad de partículas, 6,022 por 10 elevado a 23, la tenemos todos en un recipiente, lo ponemos en una balanza de precisión, ¡pum! Tenemos la masa en gramos, ¿vale? Entonces, masa molar. La masa molar es la masa en gramos de un mol. Ya me está relacionando las dos cantidades. La masa en gramos de un mol. O lo que es lo mismo, la masa en gramos del número de Avogadro, es decir, de 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Venga. Sé que esto es un poco lioso, pero no os preocupéis. Vale, entonces, si estamos diciendo que la masa molar es la masa en gramos de un mol de partículas, lo que es lo mismo, es la masa de un mol, ¿cuál será su unidad? Pues la unidad son gramos por mol. O gramos partido mol. Bien, vamos un paso más allá. Borro esto, que lo tenéis grabado en el vídeo ya, y además lo tenéis en la presentación. Vamos más allá. La masa molecular es distinta, es otra cosa, es distinta de la masa molar, ¿vale? Para distinguirlas se adoptó la siguiente nomenclatura: MM, masa molecular, y la masa molar, solo una M. Bien, la masa molecular es la masa de una molécula en UMAS y la masa molecular es la masa en gramos de un mol de sustancia. Y se mide en gramos mol. ¿Vale? Cuando hablamos de moles y hablamos de masa molar, ya tenemos metido lo del número de Avogadro y ya se hace, en esa descripción está dentro la relación entre ellas. La relación es que el cálculo, a ver,
el cálculo de la masa molecular, ¿vale? Nos da la masa molar. Se calcula igualmente. Si nosotros tenemos que hacer un cálculo de la masa molar de una sustancia, va a ser lo mismo que su masa molecular. Es decir, nosotros teníamos la masa molecular del ácido sulfúrico, decíamos 98 UMAS, ¿vale? Pues esto nos dice que la masa molar va a ser 98 gramos mol. ¿Bien? Voy a borrar esto. Dicho de otro modo, siguiendo con el ejemplo del ácido sulfúrico, ponemos como tenéis en el libro el del agua. O podemos poner otro, el del millón también, que se suele poner mucho, el del amoníaco, el del CO2. A ver, si esto seguimos como está en el libro, decimos, por ejemplo, voy a seguir con el ácido sulfúrico, que ya digo que me gusta a mí. El ácido sulfúrico, su masa molecular, que ya me habéis visto calcularla antes, nos sale 98 UMAS. Solo le ponemos la U. 98 UMAS. Y esta es la masa de una molécula de ácido sulfúrico. ¿Vale? La masa de una molécula de ácido sulfúrico. Bien, pero hemos dicho que la masa molar viene de la masa molecular. Toma el mismo valor, pero en gramos mol. Es decir, esta es... Lo voy a poner en negro porque creo que se va a ver mejor que en rojo. Es la masa en gramos de un mol. ¿Vale? La masa en gramos de un mol de ácido. O lo que es lo mismo, la masa de, como os he puesto antes, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Vale? O de partículas de ácido sulfúrico. Entonces, la masa molecular, una vez que la calculemos y la pasemos a gramos mol, ya no se llama masa molecular, sino masa molar. Esa masa molar nos va a indicar ahora la masa que tiene un mol de esa partícula. Es decir, en este caso, un mol de ácido sulfúrico. O lo que es lo mismo, como un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, pues lo que es lo mismo, la masa de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Vale, si seguimos la misma estructura que ha hecho el libro, algo triangular, por si así lo veis más claro, diríamos que 98 gramos de ácido sulfúrico corresponden a un mol de ácido sulfúrico. Y ese mol de ácido sulfúrico corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Pero a su vez, podríamos decir que si juntamos lo que os he dicho antes, si juntamos todas esas moléculas en una balanza, las juntamos, lo pesamos y nos da una masa
de 98, perdón, gramos de ácido sulfúrico. Vale. Y todo esto, ¿cómo lo podemos relacionar? Los moles, la masa molecular, ¿cómo la relacionamos? Pues la relacionamos por una fórmula, ¿vale? Una fórmula que es importante, donde nos dice que esta fórmula, si hacéis ciencia, la vais a utilizar toda la vida ya. El número de moles es igual a la masa en gramos partido la masa molar en gramos mol. Como yo siempre digo, a modo de fórmula, los moles es una N, va a ser igual a la masa M partido la masa molar. Y esa fórmula es importante. Con esta fórmula podemos calcular los moles, la masa y la masa molar. Aunque el que nos pida la masa molar es más raro porque lo podemos sacar con la tabla periódica, pero bueno, también lo podríamos calcular por aquí. Entonces, despejando, que esto lo tenéis en la presentación, despejando diríamos que la masa es igual, la masa molar está dividiendo, pasa aquí multiplicando. A, vamos a ponerlo correctamente, N, vamos, por M. ¿Vale? Bien, bueno, ahora en otro vídeo, por no hacerse muy largo, voy a poner unos ejemplos. Venga, nos vemos.